Compartir, obviamente. Ujú. Primero que nada, no sé si vieron ya lo de la organización acá. No va a haber tareas para esta semana. Vamos a dar hoy Primi Cruzco, ¿no? O sea, voy a dar un poquito de introducción cómo se daba, cómo se dio en la teoría. Y no va a ir una tarea para esta semana, pero obviamente va para el contest, ¿ok? Acá a la derecha, como pueden ver, tienen material extra. En el material extra hay 3 ejercicios que yo sugeriría que hicieran para que lo puedan practicar, los algoritmos. Entonces, hay 3 problemas y a lo último tienen 2 materiales, que es de esta página que se llama CP Algorithms, que es la página que siempre les estoy linkeando, la verdad, porque hay muy buenas implementaciones. Y hay buenas implementaciones de ambos, y en el de Prim, por ejemplo, que bueno, ya lo vamos a repasar, pero a la hora de implementarlo, el algoritmo de Prim, o sea, dependiendo de si el grafo es muy denso o no, hay varias formas de implementarlo para que tengas un mejor tiempo de implementación al final. Fino. Antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta? Creo que fue Ana que me dijo que le devolví uno de los problemas, pero es que creo que les devolví la tarea a todos porque ustedes la entregan y yo le doy la opción de devolver y se devuelve la tarea. La razón es porque empecé a devolverlo todos los que iba corrigiendo para no tener, porque me hace un check y así veo si han sido corregidas o no. Entonces, esa es la razón por la que les devolví otra vez las tareas. Y les dejé feedback, o sea, vi todas las implementaciones, intenté darles feedback que más o menos fuera, eh, o sea, ya sea para o mejorar la implementación o simplemente como una recomendación. En teoría, o sea, mucha del feedback que di fue que muchos están utilizando enteros como para representar los nodos, que está bien, pero también está fino que los nodos sean una estructura o una clase de C++ o del lenguaje que estén utilizando, porque eso les permite hacer o sea, te permite abstraer un poquito más a la hora de hacer una implementación. Por ejemplo, si haces un BFS y lo haces con un nodo y quieres cambiar la implementación de que lo que es un nodo, entonces no tienes que cambiar el algoritmo, sino que puedes cambiar la clase. Igual que con Dijkstra, en lugar no sé, si tienes que ahora tener pares en lugar de enteros, tú cambias la estructura nodo en lugar de cambiar todo el algoritmo para que funcione ahora con pares enteros. Entonces, cosas así, di como feedback. Muchos tenían un errorcito que era que a veces están llamando, por ejemplo, un DFS con un vector de C++ como parámetro de entrada que no era una referencia. Entonces eso te produce un problema, porque si no pasas una referencia, lo que te hace es estar copiando a cada rato ese vector y eso cuesta tiempo. Si tú pasas una referencia, eso es como un apuntador y la copia es un valor, son 4 bytes o 8 bytes. Entonces, si no pasas una referencia, te va a copiar siempre un vector. Entonces, a muchos, bueno, a muchos no, a algunos les dio tele algunos problemas, creo, por ese único detalle. Eh, y bueno, en general creo que el código lo vi bastante bien, el de la mayoría de las personas. Las librerías se ven bonitas. Eh, y bueno, muy interesante ver el código de todos. ¿Tienen alguna pregunta sobre el feedback que di, sobre, no sé, algunos de los problemas que di la semana pasada? Eh, Preguntas, no sé, antes de empezar. Si no hay, bueno, continúo. La clase de hoy creo que va a ser bastante corta, va a ser simplemente Primicruzcal. Podemos quizás resolver un problemita con ellos, pero no creo que se extienda demasiado. La que puede que se extienda es la siguiente, que es la de Maxflow y Matching, que aún no sé si lo voy a considerar para el contest o no, porque bueno, es un tema un poco más avanzado y creo que cuesta un poquito más. Y tenerlo solo por una semana para luego tener un contest sobre eso, bueno, no está fácil. Pero no sé.
Lo consultaré conmigo mismo la semana que viene. Entonces, primero que nada, Creo que en me la teoría, antes de escuchas. introducir Primi Kruskal, Este, introdujimos... ¿sí? ahí salen como dos temas, como No, que si faltaran dos clases, entonces, acá, ¿cuándo serían esas clases? Porque por la semana que viene Semana Santa, entonces, ya, espérate. Sí, sí. Se cortó todo lo que dijiste. Preguntaste algo sobre las clases que faltan. ¿Cuál? ¿Esta que está aquí de última? ¿O esta de McFlow ¿algo se me Matching? escucha? ¿Sí? Era preguntando Ujú. sobre esas dos que faltan, porque como la semana que viene es Semana Santa, entonces, ¿cuándo serían esas dos clases? Ya. Ok, se escucha súper entrecortado, pero me imagino que la pregunta es si voy a dar las dos. Como ya estamos ahorita, esta semana 10 según lo que me dijeron. Y la semana siguiente, después de Semana Santa, sería la 11 me imagino, ¿no? Esta clase que está acá era o buffer o agarrar un tema nuevo. Entonces, si ya que ya estamos en semana 10 y solo me queda una para dar flujo de matching, entonces se daría solo flujo de matching. Esto era una sugerencia mía de si hago una continuación de lo anterior, de ser posible, o dar lo que es el diámetro del árbol o una búsqueda informada. Pero dado que ya estamos en semana 10 y solo me queda una clase y quisiera dar flujo y matching, pues vamos a tener que dar flujo y ya. Entonces pueden ignorar esto. ¿Sí? Ah, tú decías estos otros temas. Y- Gabriela. No, 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 los que ya Está dijo. escribiendo por el chat. Ah, ok. Sí, bueno, en general era, esto le puse signo de interrogación porque me preguntaba dónde lo daría y si lo doy, pero dado que no tenemos ya suficientemente tiempo, pues daría MaxFlow y Matching, que me imagino que el tema de MaxFlow solo lo tocaré por encimita, y algo que sí quisiera darles, que, bueno, lo tengo que repasar, la verdad, y luego para darles la clase, es este material extra que les puse acá, que es básicamente un algoritmo de matching que es rápido para grafos y partitos. Entonces, yo quisiera, si me da chance de repasar bien este material, darles la semana que viene el algoritmo de matching en grafos y partitos, que es el Hopcroft Card, que es bastante rápido. Entonces, de hecho, tenía un problema específico para el contest, donde necesitan esto. Lo que no sé si lo voy a dejar para el contest o simplemente se los mando de tarea para la casa. Entonces, pero necesitan un algoritmo de matching rápido y este es justamente un algoritmo de matching rápido. Entonces, ese sería el plan para la semana que viene. Entonces la semana que viene va a haber clase en Semana Santa. Ah, perdón, o sea, la semana siguiente donde veremos clases, que no sería Semana Santa, sino la de arriba. Mucho cuidado. Y esa sería la 11, ¿cierto? Sí. No, para la semana que viene lo que van a tener es un contest. Creo. No, mentira. No, no. Tranquilo. Sí, no. Entonces, Minimum Spanning Tree, ¿verdad? MST. Primero que nada, esto es un árbol mínimo cobertor y en la teoría habíamos definido varias cositas. La primera cosita que definimos es, bueno, un árbol mínimo cobertor, como el nombre lo dice, es un tree, ¿verdad? O sea, es un árbol. Entonces, un árbol donde si yo te doy un grafo y ese grafo, por ejemplo, puede tener ciclos como este que está acá, ¿verdad? Un minimum spanning tree. Bueno, aparte los arcos tendrían costos, ¿verdad? Entonces, si pongo los costos en otro color, a ver, como 3, 5, 2, 1, 1, 2, 3. Entonces, un minimum spanning tree es simplemente un subárbol de este grafo, ¿verdad? Que en realidad
o sea, hablamos de un subárbol si el grafo está conexo. Si el grafo no es conexo, entonces tendríamos que hablar de una arboleda, ¿no? Es decir, si yo tengo otra componente conexa por acá, ¿verdad? Y entonces, esto tiene costo 2, 2, 3 y 4. Entonces, si buscamos un mínimo en spanning tree aquí, bueno, no va a ser un árbol, va a ser una arboleda, ¿no? Un bosque. Ok, entonces el mínimo spanning tree de todo este grafo que estamos viendo acá, incluyendo las dos componentes, ¿no? Sería un subbosque, ¿no? De menor costo. Entonces, por ejemplo, podría ser esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, este arco pertenece a este arco también, y de este tendríamos estos arcos. Y entonces los arcos en azul darían un mínimo en spanning tree. Fíjense que ellos lo que forman es un árbol, primero que nada. O sea, ellos conectan los nodos del grafo y, bueno, cada componente sería un árbol, pero al final es un bosque, ¿no? Aquí porque tenemos dos componentes disjuntas. Entonces, buscar un mínimo de spanning tree es simplemente buscar un subarrbol o un subbosque del grafo original de menor costo, ¿verdad? Y, bueno, a simple vista, uno lo que hace normalmente es buscar arcos que tengan costo mínimo, ¿no? Entonces uno los va a ir agregando. Por ejemplo, acá agregamos el 2, después agregamos el 3, después el 1, después este 1 que está por aquí y este 2 que está por acá. Y lo mismo hicimos acá abajo. Entonces empezamos, por ejemplo, con este arco que está aquí, luego le agregamos este y luego agregamos este. Y este no lo agregamos porque tiene un costo muy grande, ¿no? Entonces, primero que nada, un mínimo spanning tree es un árbol o un bosque del grafo original, tal que conecta a todos los nodos posibles del grafo original, ¿no? En este caso tenemos dos árboles, son bosques, y que estás conectando en cada componente todos los nodos de esa componente, ¿no? Y bueno, tiene un costo, lo que se quiere es que busques un subárbol de costo mínimo o un subbosque de costo mínimo. Entonces, en la teoría, una de las cosas de las que siempre hablábamos era de cortes. Entonces, un corte es que si yo te doy un set, vamos a numerar acá, por ejemplo, este es un 5. Este es el, bueno, no un 5, porque ya hay un 5 por ahí. Vamos a decir que este es el nodo n, ¿no? Si yo te doy un set con solo n, ¿verdad? Bueno, vamos a poner en n y n2. Con n y n2, ¿verdad? Entonces, un corte es, tú tienes a n y a n2 de un lado de ese corte, o sea, es decir, un corte es los nodos del grafo original, ¿verdad? Vamos a considerar solo esta componente que está acá, ¿sí? Tú consideras un set T y tú dices los nodos que están en A, ¿verdad? Forman una parte del corte y ellos están en T y la otra parte del corte estaría conformada por los nodos del grafo menos T. Es decir, es una bipartición de los nodos de una componente conexa o de un grafo, como es en este caso, ¿verdad? Y tú partes el conjunto de nodos en dos conjuntos. Y entonces en una, por ejemplo, aquí tú puedes tener, cambias a T por A. Si consideramos A, ¿no? Y aquí también. Y entonces un corte sería, bueno, eso es un corte y los arcos, o sea, hay arcos que salen de un conjunto de nodos al otro, es decir, salen de A y van a B menos A. ¿Quién es B menos A? B menos A sería estos tres nodos aunados con este, ¿no? Y entonces los arcos que pasan el corte, ¿verdad? Serían este arco que está acá, este arco que está acá, y, perdón, este no, este arco que está aquí, sí, y este arco que está acá. Entonces son arcos, ¿verdad? Que conectan nodos que están en dos lados distintos del corte. ¿Okay? Es decir, uno está en A y el otro está en B menos A. Y también habíamos hablado de, no me acuerdo muy bien cómo se llaman las aristas, creo que aristas débiles, que son las aristas de menor costo, ¿no? Que cruzan el corte.
En este caso tenemos dos aristas débiles, que son esta que tiene costo 1 y esta que tiene costo 1. Entonces, habíamos visto que una estrategia para empezar a construir un minimum spanning tree es tú agarras un conjunto, creas un corte en el grafo y tú puedes agregar una arista débil a tu minimum spanning tree. Y agregarla es safe. Safe en el sentido de que un minimum spanning tree siempre, o sea, esa arista forma parte de un minimum spanning tree. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, si yo hago este corte que acabo de hacer acá con n y n2 y el resto de nodos y considero esta arista que está acá o esta arista que está acá, agregar a cualquiera de ellas al mínimo spanning tree es válido, es correcto. Y bueno, vimos un teorema para eso. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿No? Ok, bien. Ok, entonces habíamos visto dos algoritmos. Uno es Kruskal y el otro es Prim. Entonces, ¿cómo era Kruskal? En Kruskal, por ejemplo, tú tenías un grafo, ¿verdad? Considerar este que está acá, este grafo que está aquí. Y consideramos que los costos son 2, 2, 3, 1, ¿verdad? Y entonces, inicialmente, cada nodo era, digamos, una componente en sí, ¿no? Es decir, cada nodo iba a formar una componente aislada. Es decir, esto es una componente aislada, esto es una componente aislada, esto es una componente aislada y esto es una componente aislada. Sin tomar en cuenta los arcos hasta ahora. Y entonces cada uno de ellos es un conjunto. Y lo que nosotros teníamos que hacer era buscar la arista de menor costo que uniera dos nodos que estuvieran en componentes distintas. En este caso, uno unía estos dos nodos con este arco, ¿verdad? Que es la de menor costo. La siguiente menor costo es o esta que está aquí o esta que está acá, ¿verdad? Entonces consideremos la de arriba, pum, unes estos dos nodos y entonces ellos dos forman una componente más grande, ¿verdad? Igual acá abajo, ellos forman ahora una componente más grande. Y por último, pues el siguiente arco de menor costo es este, une dos componentes distintas, que son estas dos, ¿verdad? Consideras ese arco, y este ya no lo consideras porque después de considerar este arco que está abajo de costo 2, pues todo forma una sola componente, y entonces ya no hay arcos que unan dos nodos de distintas componentes, ¿verdad? Y entonces el mínimo spanning tree, en este caso, tiene costo, el costo del mínimo spanning tree es igual a 5, ¿sí? Entonces, ese es Kruskal. El algoritmo Kruskal es así de sencillo. Cada nodo forma su propio conjunto inicialmente y luego tú vas uniendo eh, mediante arcos nodos que estén en conjuntos distintos. Y la idea principal era que tienes que ordenar los arcos por costos y luego cada vez que encontrabas un arco que uniera dos componentes distintas, entonces agregabas ese arco al minimum spanning tree, unías esas dos componentes y obviamente necesitábamos una estructura de datos que me permitiera hacer rápidamente esa operación. Y esa estructura era el DCU, ¿verdad? El Disjoint Inset Union. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí. Creo que él Ok. podía funcionar Que si con se un número acuerdan, negativo. ¿cómo? Que si creo ¿Cómo? que él podía funcionar con números negativos. Sí. Ujú. Y para hacer un máximo spanning tree, pudieras usar números negativos y luego tipo multiplicar. Ujú, algo así. O no se puede. Mínimo spanning tree o un Máximo máximo spanning spanning. tree. Buena pregunta. Yo me imagino que esa es una pregunta bastante tricky porque en Dijkstra hay un caso para el que eso no se puede utilizar. Pero es que Dijkstra es para camino, o sea, si tú buscas un camino de costo máximo, me refería. En cuanto a máximo spanning tree, yo me imagino que te funcionaría. Porque en teoría, si existen ciclos negativos y te puedes encontrar un mínimo spanning tree sin problema, en teoría deberías poder
encontrar un máximo de spanning tree de esa manera, ¿no? Uniendo siempre dos componentes de mayor costo. Yo me imagino que los teoremas que hicimos deberían funcionar de igual manera. Pero es que también se va con los cortes. A ver, buena pregunta. ¿No? Yo me imagino que debería ser el mismo algoritmo. Sí, también te sirve. Entonces, sí te sirve. Para un máximo de spanning tree, pues te puedes utilizar el mismo algoritmo, multiplica todos los costos por un número negativo y ya te lanzas el mínimo de spanning tree. Y ese sería tu máximo cuando pongas todo negativo, ¿no? De nuevo. Ok. Fino. Entonces, ajá, utilizamos DCU y DCU, acuérdense que tenía una operación de read que es O de alfa de n, donde bueno, esto es casi una constante, ¿no? O sea, esto es aproximadamente O de 1. Y la operación de join, ¿verdad? También era aproximadamente O de 1. O sea, casi constante para valores prácticos de cuántos nodos puede tener el grafo y demás. Ok, ahora consideremos el mismo grafo, ¿verdad? Pero con prim. 1, 3, 2. ¿Sí? Y ¿qué hacía prim? ¿Quién se acuerda? No trabajaba, o sea, creo que partía desde una raíz. Ujú, Ya, estoy buscando los apuntes. Ajá. Tenía una priority queue. ujú, A los nodos se le asignaba una key en infinito. ujú, El vector de padres, de partecita no me acuerdo. A la raíz se le asignaba key 0. ujú, Luego se inyectaban en la cola todos los nodos, por así decirlo, y ujú, luego se hacía una especie de while mientras que la cola esté vacía. ujú. Se extraía el nodo y luego se iteraba por todos los arcos salientes del delta plus de ese nodo. Y si no me acuerdo, se relajaba. Si el peso que hay entre los arcos es menor que el ki, Sí, se bueno, relajaba si encontrabas un arco mejor que uniera a un nodo que ya no estaba ajá, en el guion. ese era un Fino, pasito de entonces, relajación. sí. En teoría, exactamente, así funciona el algoritmo, pero la idea principal de prim es, tú partes de cualquier nodo, ¿verdad? Y siempre vas a ir agregando el arco de menor costo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el arco de menor costo? Bueno, podría ser el del lado izquierdo, ¿no? O sea, inicialmente lo que decía él, cada uno de estos nodos tiene un key de infinito, ¿verdad? Entonces, cuando yo saco del priority queue la raíz que tiene x0, ¿verdad? Este vamos a llamarlo n1, n2 y n3. ¿Sí? Y entonces, yo extraigo R, veo los arcos que comunican a R con los demás nodos y veo si ese arco puede aunar a N1 o a N2 o a N3 con un costo menor al que ya tiene su key. En este caso, el key de N1 es infinito. Entonces, yo actualizo y digo, bueno, entonces ahora el key de N1 es igual a 2, el key de N2, ¿verdad? Es igual a 2 y el key de N3 es igual a 3. Y entonces digo, ok, ¿cuál es el nodo que tiene menor key? N1. Entonces extraigo N1 y digo que lo auné mediante un arco con costo 2. ¿Sí? Que sería este que está acá. ¡Pum! Entonces, a R ya lo extraje anteriormente. Extraigo N1, no tiene nodos adyacentes, no puedo actualizar ningún key nuevo, ¿verdad? O sea, no tiene nodos adyacentes que no hayan sido extraídos de la cola ya. Entonces, no tiene sentido actualizar el key de R, por ejemplo. Entonces, lo extraigo del priority queue. El priority queue sí en N2 y N3, ¿verdad? Saco a N2 porque es el que tiene key menor. Y digo, ok, puedo aunar N2 mediante un arco de costo 2.
que ¿quién sería este? Este arco que está acá, ¿verdad? Y luego, aquí sí que actualizo a N3, porque encontré un arco que puede aunar N3 con un menor costo, que no sería 3, sino que sería 1. Entonces aquí actualizo, choc, y pongo, bueno, aquí de N3 es en realidad 1. Y entonces, ahora sí, N2 lo saco del Priority Queue, ¿verdad? Saco ahora N3 y digo, ah, bueno, puedo aunar N3 al mínimo spanning tree que he descubierto hasta ahora, con un arco de costo 1, que en este caso sería este. ¿Sí? Entonces, Prim, ¿por qué es peluda la implementación de Prim? O bueno, más peluda que Kruskal, ¿no? Es porque esta operación es medio costosa, la operación de actualizar un key. Porque inicialmente tú tienes un priority queue, ¿verdad? Donde tienes en realidad a todos los nodos, ¿verdad? Entonces tienes R, tienes N1, tienes N2, tienes N3, donde el único que tiene key, bueno, este tenía key 0, este tiene infinito, infinito, infinito. Entonces, cada vez que tú consideras un arco saliendo de un nodo que tú extraes del priority queue, tienes que posiblemente actualizar los otros nodos, ¿no? Entonces, en un grafo muy denso, ¿verdad? ¿Qué harías? O sea, en realidad, si el grafo es muy denso, entonces la cantidad de arcos es aproximadamente n cuadrado, ¿no? B cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en teoría, tienes que actualizar tantas veces como b cuadrado veces keys de los nodos, ¿no? Entonces, tomaría bastante tiempo en un grafo denso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo actualizo esos keys en el Priority Queue? Porque fíjense que en el Priority Queue, el problema es que el Priority Queue de C++, por ejemplo, no te permite actualizar keys. O sea, para hacer eso tienes que extraer un nodo y volverlo a insertar. O simplemente lo insertas el mismo nodo con un nuevo key y ya, también te funcionaría. Pero entonces estarías metiendo en el Priority Queue tantas veces como el cuadrado, o sea, el cuadrado del número de nodos, ¿no? Entonces, de todas maneras, está en el material que yo les coloqué acá, ¿verdad? En este que está acá, es un... si quieren, vamos a ver un momentico para allá. Que creo que esto también se los di en la teoría. Existen dos secciones. Primero está la prueba, ¿verdad? Y acá te dicen cómo hacerlo para grafos densos, ¿verdad? Y este es para grafos no densos, ¿ok? Entonces, dependiendo de si tu grafo es denso o no, te sale mejor, por ejemplo, hacerlo el truquito de meter cosas en el Priority Queue y sacarlas y meterlas con árbol rojo-negro, que es lo que es un set en C++. O, bueno, si el grafo es muy, muy denso, ¿verdad? Que la cantidad de arcos es aproximadamente n cuadrado. Creo que es lo que te dice acá. Simplemente ir y... Ah, bueno, exacto. Simplemente no tienes un priority queue, sino que lo que haces es cada nodo tiene un key y en cada iteración lo que haces es buscar el nodo de menor key. Entonces, al ser el grafo tan denso, esta operación que está acá no es tan costosa. ¿Ok? Mm, yo te ¿Entiendes? iba a preguntar algo, Wilmer, Ujú. con respecto a esa, o sea, estamos pensando nosotros que en cada actualización que nosotros hagamos vamos a pushear, ¿no? Entre comillas. En el Entonces, priority queue. claro, ajá, sí. Sí, O sea, de cierta forma, pues, sí. suponiendo Ujú. que no aplicamos un árbol rojo-negro, sino una colilla está. Pero si en ese pequeño for que es la búsqueda de todos aquellos nodos adyacentes, simplemente tenemos una variable que diga, mira, el menor nodo que ha actualizado hasta los momentos es este. Cuando termine ese for, hago Ujú. ese push de ese nodo. Entonces sería como que ir al principio del todo cuando nosotros seteamos todo el mundo infinito y la raíz en cero. Sería algo similar. O sea, básicamente es simplemente pushar el nodo con menor costo que yo he calculado hasta el momento. No, tú tienes Entonces, que pusharlos todos. O sea, obligatorio. claro, porque es que fíjate, vamos a ver si encuentro un ejemplo. O sea, aquí, por ejemplo, se actualizó N3, ¿verdad?
Ahora, imagínate que No, N4, no estás compartiendo. ajá. Imagínate que tienes ahora este nodo N4, ¿verdad? Y que inicialmente, después de la raíz, o sea, la raíz te dio un key 5 y aquí tienes un key 0. Fíjate que desde N2 tú vas a actualizar dos keys, el de N3 y el de N4. Entonces, no es que vas a buscar el nodo que tiene menor costo. Es que cada vez que tú encuentras un nodo adyacente a N2, por ejemplo, que tiene un key mayor al que tú puedes, con el arco que tú estás considerando, en este caso 1 y 0, ¿verdad? Entonces tú tienes que actualizar el key tanto de N3 como el key de N4. ¿Sí? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Claro. Lo que yo me refería ahorita era que cuando tú tienes un grafo muy denso, en lugar de buscar algo en un priority queue, tú no buscas ese algo en un priority queue. Tú tienes un arreglo con cuál es el key y tú lo que haces, te lanzas un for de 1 al número de nodos y buscas, ok, este es el nodo de menor key. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese material están las dos implementaciones que serían buenas para Prim y para Prim. En el caso de grafos muy densos y no tan densos. Y bueno, obviamente eso va a depender del problema que ustedes estén atacando en el momento, ¿ok? O sea, de cuál implementación tendrían que utilizar. Mi recomendación es, olvídense de Prim, utilicen siempre Cruzcal, porque Cruzcal es demasiado fácil de implementar con la broma esta del DCU. Y, o sea, de verdad son que sí, 3 líneas, entonces la broma sale finísimo. Y utilizas un Priority Queue, utilizas DCU y son poquitas líneas. Entonces, a mi parecer, Cruzcal es mucho mejor. ¿Cuál es la ventaja, cuál es la desventaja que tendría Cruzcal? Que Cruzcal depende de que el alfa S es una constante. Entonces, teóricamente, Cruzcal tiene ese plus ahí, ¿verdad? Pero ese plus para valores prácticos es casi una constante. Entonces, Prim tendría alguna ventaja teórica, digamos. Ok. Fino, bueno. Profe, Eso es Prim. pregunta, Ajá. ¿cuándo se utilizaría Primo? O sea, ¿cuándo sería como que conveniente usarlo? ¿En qué tipo de problema? Bueno, pero es que es lo mismo que Cruzcal. Te calcula un MST, ¿no? Un mínimo spanning tree. Entonces, si tú quieres utilizar Prim en lugar de Cruzcal, utilízalo, pero tienes que tener en cuenta si tu grafo es muy denso o no. Pero, o sea, por ejemplo, Prim en un grafo denso es n cuadrado, ¿verdad? Y Cruzcal, si nos vamos al material acá, es este. Y Cruzcal es esto, ¿verdad? Te tarda m log n, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que Cruzcal en realidad tiene un plus, que es un mini plus, que es la constante esa, porque cada vez que tú haces un join o un find en el DCU, eso te da una constante ahí de más. Entonces, ¿cuándo utilizarías Prim en lugar de Cruzcal? La verdad es que puedes utilizar cualquiera de los dos. Yo utilizaría Cruzcal porque es uno solo. Y no tienes que estar considerando, bueno, mi grafo es muy denso, no es muy denso, y así. ¿Sí? Ahora, si tu grafo es extremadamente denso, o sea, n cuadrado sí o sí, fíjate que Cruzcal es m por log n, ¿no? Donde m, me imagino que ese es el número de arcos. Pues tiene sentido. Sí, debe ser el número de arcos. Entonces, esto es m log n. Entonces, si tu grafo es muy denso, este m tiende a n cuadrado. Entonces, bueno, ese es el caso. Si tu grafo es muy denso, sería n cuadrado log n si implementas un Cruzcal. Mientras que si tú implementas un prim para grafos densos, fíjate que tu complejidad es n cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso para el que yo implementaría prim en lugar de cruz. Pero, sin embargo, es un factor logarítmico. Entonces, para valores prácticos, o por ejemplo en Codeforce, pues siempre se utiliza Cruzcal porque
ese factor log n existe, no hay tantos problemas para que te influya tanto, ¿no? Pero ese es el caso. Si el grafo es muy denso, en teoría, prim debería ser más rápido. Si usan esta implementación de prim. ¿Ok? Fino. ¿Respondí tu pregunta o no? Gabriela. ¿Respondí tu pregunta? Check, no check. Gabriela. Ok. Em, dime. Alguien dijo algo, pero no sé. Ok, entonces continuemos. Ya esto entonces es prim y crosscal, ya están los dos algoritmos. Si tienen otra pregunta, avísenme y me regreso. Pero entonces ya podríamos empezar a considerar un primer problema que va a ser, creo que hagamos, con que hagamos uno está bien, un solo problema. Hagamos la implementación ahí rapidito y ya estaríamos listos con la clase. Como les dije, la clase hoy iba a ser corta, ¿no? Porque bueno, prim y crosscal, la teoría es un poquito más larga que la práctica. La práctica es un algoritmo bastante rápido de implementar. Entonces, déjenme leer porque no me acuerdo del problema, lo busqué hace mucho tiempo. Lo pueden leer también, si quieren darle clic ahí en el formulario y así lo leen ustedes por su cuenta. Si no, les pongo aquí un poquito más de zoom. Mm, ujú. Entonces, te dan un grafo, un poco de ciudades y te dan el costo de conectar dos ciudades. No está compartiendo. Ah, miércoles, ok. Les dije que buscaran el link si querían y yo aquí leyendo y bueno, ok. Básicamente te dan un poco de ciudades que representan nodos y te dan unos arcos que conectan esas ciudades. Cada ciudad está representada por un nombre que es un string. Te van a dar el costo de conectar dos ciudades, que va a ser un entero. La suma de todos esos costos no va a ser mayor al máximo número entero representable, con 4 bytes, sin signo. Y sí, entonces el número de ciudades no es más grande que 10.000. Ujú. Ok, entonces el input está súper raro, la verdad. El input es, te dan una ciudad, después te dan un número ahí, y te dan, ok, conectarlo con el vecino número 2. Ni siquiera te dan el nombre, no sé por qué te dan los nombres, los puedes ignorar. Conectar con la ciudad 2 te cuesta 1, conectar con la ciudad 3 te cuesta 3. Después te dan el nombre de la ciudad 3 y te dan lo mismo. Estás conectado con 3 ciudades más, hay un neighbor que es el 1 y conectarte ahí costó 1. Me hace pensar que el grafo es simétrico por esto, ¿no? Ya, qué raro este. Los nombres no te sirven para nada en este problema. Perfecto. Puro adorno. Puro adorno, sí. Y bueno, como les dije, es simplemente implementar un mínimo en spanning tree. Más nada. O sea, este problema de hecho se los mandé es para que literal implementen el algoritmo y ya no tienen que pensar mucho sobre de qué trata el problema.
entonces, voy a compartir entonces. No hay problema. Ok. Déjenme compartirles ahora el terminal. ¿No? ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, por cierto, no voy a usar la librería, pero la idea es que ustedes utilicen su librería, hagan sus funciones lindas y bellas sobre Cruzcal, sobre Prim, sí, o en realidad puede ser una de ellas nada más. Y como les dije, no los voy a evaluar esta semana en cuanto al tema, pero va a ir para el contest, entonces sería bueno que ustedes ya tengan implementado su librería, ¿verdad? O sea, el algoritmo en su librería. Entonces yo les voy a dar como una implementación genérica, más o menos cómo sería, ¿no? Entonces, primero que nada, el máximo n, según esto, es 10.000, ¿no? Exacto, 10.000. Ok. Nos va a dar un S, que es el número de casos de prueba, nos va a dar un N. ¿Verdad? Y bueno, estamos encargados de armar el grafo S. Lo que no nos dicen es... bueno, son 4 segundos de time limit. Lo que no nos dicen es si el grafo es muy denso o no. O sea, no. Podemos probar simplemente con Cruzcal ahorita. Si nos da tele, podemos entonces implementar un print. Entonces vamos a cortar los dedos para que nada más tengamos que implementar uno. Ok, entonces vamos a hacer un... No te dice el máximo ¿cómo se llama? de arco. Mm, Exacto, el número de algo que sería básicamente el número de vecinos, ¿no? No te lo dice. no. Ok. No. Entonces esto va a ser un vector de, o sea, los adyacentes van a ser un vector de pares, donde el primer elemento del par te va a decir cuál es el nodo adyacente, ¿ok? Y el segundo te va a decir cuál es el costo del arco. Entonces, primero que nada, vamos a leer un S, ¿no? Y ni siquiera hay que imprimir cuál es el caso, ¿no? Entonces, hacemos un while ahí, mientras... y luego lo siguiente, entonces, leer el N. Vamos a hacerlo del... bueno, yo que tengo que leer un string. Como fastidioso siempre es leer el input. ¿Vale? Primero que nos ponen el nombre. Sí. Entonces, vamos a poner perdón, estoy con el teclado externo, entonces es un pedo. Lo ignoro. ¿No? Y entonces ahora me dice cuál es la cantidad de adyacentes, ¿no? Esto, lo primero que voy a hacer es que, como son varios casos, los adyacentes de ese nodo les hago clear para resetear el grafo, esa es la idea. Leo el M, luego me lanzo un for de JM. Entonces leo dos valores, ¿no? El neighbor y el costo. Entonces, de hecho, hacer que el costo sea long log.
porque son valores, puede ser unsigned int o long long. Pero como al final tenemos que, bueno, la suma es la que no es mayor a 2 a la 32 menos 1. Vamos a usar un unsigned int o long long. Utilizaré un long long. Entonces aquí no puedo hacer esto. Aquí hago el neighbor y entonces y entonces a los adyacentes del nodo i hago pushback, perdón, de neighbor menos 1 porque se lo indexamos. Y esto es un make pair aquí porque esto es un par. ¿Sí? Entonces ahí ya leemos el grafo. Y lo siguiente que vamos a necesitar es un priority queue, ¿no? De pares long long. ¿Qué pares? No, sí, pares del long long. ¿Cuánto? Exacto. Sea el costo y luego no que el 1. Priority queue, per el long long, per de entero entero. Está mal. Prior, será que está mal aquí. Lo que tienes que escribir less. O sea, la quieres para ordenar de menor a mayor, ¿no? Sí, pero eso lo voy a hacer ahora. Me falta un bicho. Entonces, en realidad, este arco ya lo podríamos meter en el priority queue. Acuérdense que el priority queue ordena de mayor a menor. Entonces, de hecho, tenemos que guardar los adyacentes, ni siquiera qué es lo que es. Esto no nos podemos ahorrar, la verdad. El armar el grafo. ¿Sabes? Lo voy a quitar, lo que voy a poner es lo que sí voy a poner es un arreglo de padres. Y en lugar de hacer este pushback aquí, y esto ya no lo necesito, lo que hago es que a Q hago un push de menos el costo del nodo, porque el priority queue ordena de mayor a menor y no de menor a mayor. Y hago un par acá entre el nodo I y el nodo neighbor menos 1. Entonces ya tenemos todos los arcos metidos en el priority queue, ¿verdad? Algo que me faltó es setear el padre, el parent, del padre de I, lo del mismo I, ¿no? Lo siguiente es que tenemos que hacer las funciones de join y de find. Entonces, si X es igual al padre de X, entonces él es su propio representante. Si se acuerdan de la información que yo les dije hace un tiempo. Un truquito por si quieren ver algo distinto es esto. Entonces esto lo que hace es setear el padre de X a, bueno, si X es igual a su padre, lo setea en X, si no, va y busca el padre, o sea, le hace un find al papá de X.
Al final eso lo setea a lo que sea el padre de X. Entonces eso hace que el arbolito, si se recuerdan de la teoría, el arbolito de Kruskal se mantenga chiquito, del DCU, perdón. Y me hace falta el join, ¿no? Entonces tú le das 2 nodos a este join, ¿no? Y Diablo, ese condicional ternario está potente. Ok. en realidad, o sea, es una sola línea, está bien, pero no es lo chimo es que no es código tan legible, ¿no? O sea, podría ser un poquito más. Entonces, Ah, cuando están en un trabajo, obviamente este tipo de código no es legible. O sea, a lo mejor sí, si es alguien experimentado, pero si tienes a gente junior, entonces a lo mejor no lo entiendo. Ese es el sí. problema. A mí me Entonces, gustan burdas, pero es eso lo que dices, claro, a nivel de trabajo no. sí, entonces normalmente se hace en programación competitiva y ya, y todo fino. Entonces aquí buscamos los dos padres de los señores acá, ¿verdad? Y lo que hago es que al padre de P de X le asigno P de Y. Y entonces con esto ya nosotros unimos todo el árbol donde estaba X con todo el árbol donde estaba Y. Bien. Chévere. Entonces lo que nos falta es iterar en el priority queue, ¿verdad? E ir uniendo componentes, ¿no? Y obviamente tenemos que tener un costo en algún lado. Ahí básicamente lo que estás haciendo es implementar el DCU, ¿no? Sí, ahí implementé fue el DCU. Coño, mala mía que Vale. no puse ningún comentario. O sea, este es el find, este es el join del DCU. Entonces, por eso digo que Kruskal a mí me gusta mucho más implementarlo que Prim, porque no es que Prim sea complicado, sino que el DCU es una estructura de datos bastante chévere, se implementa en 3 líneas y ya estás listo para ir, recorrer o sea, recorrer todos los arcos que estén en el priority queue y ya. O sea, mientras el priority queue no esté vacío, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sacamos lo que sea que esté en el top, ¿no? Entonces el costo del arco es menos .first, long. Y el arco va, ¿verdad? De .second.first. Acuérdense que tenemos en el priority queue un par de long a par de entero. ¿No? Si me acuerdo bien. Sí. Un par de long a pares enteros. ¿No? Entonces, X va a ser de donde sale el arco, o bueno, en realidad, esto es si el input está bien, debería ser un árbol no dirigido en realidad, un grafo no dirigido, pero nos pide demasiado claro, porque no lo especifica tampoco. Entonces, saco los dos nodos, ¿verdad? Y ahora yo lo que necesito hacer es si el find de X es distinto al find de Y, entonces, ¿qué es lo que hace Kruskal? Le hace un join a ellos, ¿verdad? Uy. Entonces, hace el join de X con Y. Y el costo, entonces lo actualizo, ¿verdad? Al costo de este arco, o sea, le sumo eso. Y aquí hago un printf al final de... Wilmer, preguntita de implementación. Dímelo. Yo me acuerdo que, o sea, tipo antes cuando tenía ese problema de tele en Codeforce, que me revisabas el código y tal, me decías que era que tipo la creación constante de estructura de datos como vectores y tal, y todo ese peo, ocupa tiempo, ¿no? Que incluso O lo sea, sale nombraste. pushback. No, aquí tipo cuando haces for de JM, creas un entero neighbor y lo non de C constantemente, ¿eso no genera tiempo adicional? Ahí tienes toda la razón,
Tipo, porque yo siempre El problema defino es todo que, arriba. sí, sí, el problema es que, fíjate que inicialmente nosotros no sabemos cuántos arcos, o sea, aquí sí, aquí sabemos cuántos arcos vamos a tener, ¿no? Ok. Entonces, o sea, ¿qué pasa? A ver, lo que él está preguntando para los demás de la clase era que yo normalmente a algunos les di feedback que si tú haces pushback a cada rato de cosas en un vector, entonces el vector va creciendo, ¿no? Y cuando el vector crece, entonces llega un punto, o sea, ¿qué pasa? El vector es una estructura eh, contigua en memoria. Entonces, cuando ella llega a su tamaño máximo, porque él tiene un tamaño máximo, ya sea por defecto o porque ustedes se los dieron, digamos que era 100, cuando ustedes pushean el elemento 101, él no es que ya tiene espacio ahí extra. Él lo que pasa es que se copia todo ese arreglo de 100 elementos en una nueva dirección de memoria y se duplica. O sea, eso depende también del compilador y de cómo está implementado la librería C++, pero se duplica el tamaño del arreglo, es decir, se crean 200 elementos y se copian los primeros 100 y se hace el push del elemento nuevo que ustedes acaban de hacer. Entonces eso es porque el vector es una estructura dinámica, que aunque sea dinámica, está contigua en memoria. En un priority queue, fíjate que este push lo que hace es hacer pusheo de una clase, ¿no? Pero esta clase, o sea, los elementos de priority queue no necesariamente están contiguos en memoria. Porque fíjate, desde un punto de vista de, si tú lo piensas, ¿cómo yo implementaría un priority queue? Yo agarro, ajá, tengo un nuevo elemento del priority queue, lo aloco en algún momento en memoria, por ahí, y tengo un apuntador a él, y eso es todo. Entonces, lo difícil de eso es simplemente ir a buscar el elemento en la dirección de memoria que tú tienes guardada en algún lado, ¿no? ¿Sí? Mientras que en el vector es distinto, porque en el vector cada vez que tú haces push, el pushear un nuevo elemento puede que te copie un arreglo entero completo del tamaño que ya tú tenías el arreglo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O me expliqué mal? Es importante. Junior se fue, Ah, se se murió. conectó. Ok, pero los demás se entendió. Sí, La sí. idea, sí, esa es la diferencia. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a la implementación? Ya, o sea, ya esto, bueno, debería funcionar. Yo aquí que ya funciona, y a lo mejor ni funciona, vamos a ver. Está el input. Segundo, estoy copiando aquí el input. Y se quedó pegado, perfecto. Empecé ahora quedó pegado. Este scanner está ahí jodiendo. Esto está mal porque primero se lee, o sea, se lee Elena acá arriba, eso está bien. Luego viene un nombre, luego viene un entero y luego viene el verguero. A ver, pensar alguna vaina la de ya con scanner. Yo voy a imprimir algo. Sí. Por ejemplo, claro. Hago pop nunca la pela, no funciona nunca en la vida.
Número 3, ok, fin. 3 y 4. Fin. Entonces, ¿estoy compartiendo toda la pantalla o solo el terminal? Solo el terminal, ¿verdad? No, se ve toda la pantalla. O sea, se ve como que una parte el código y la otra parte el bash. Ok, sí, estoy compartiendo solo el terminal. Lo que quería era compartir toda la pantalla porque así podemos ver si el aroma ha aceptado o no. Si no ha aceptado, significa que posiblemente el grafo sea denso y entonces nos lanzaríamos un prim, ¿no? Aunque el problema está tagueado como Kruskal, pero ahí vemos. Perfecto. Compilation error. No puedes convertir un par. Debe ser. Imagino que este debería funcionar en teoría. Ya estaba corriendo. Fin. Entonces, fin, lo dio aceptado. No le hago la implementación del. O sea, el print también lo solucionaría, me imagino. O a lo mejor daría TLE, la verdad, no sé. Porque acuérdense que es n cuadrado, donde n es el número de nodos. Entonces, puede que dé TLE. Y no lo implemento porque ya, o sea, es literalmente les iría a copiar y pegar lo que ya está acá. Se lo acabo de dar en el material, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, la clase iba a ser corta. Primer Kruskal tampoco es que sea lo más complicado del mundo. Para la clase que viene, lo que sí necesito es que lean un poquito sobre flujo y si quieren y les interesa, pueden leer ya sobre matching. O sea, mi idea para la clase que viene es darles el algoritmo de Hopcroft-Karp y eso resuelve matching. Entonces, obviamente, yo les voy a dar una introducción a lo que es un matching, tanto en grafos genéricos como bipartitos, y el algoritmo que yo les voy a dar solo funciona para grafos bipartitos, aunque hay una generalización para grafos generales, ¿no? Y bueno, eso. ¿Tienes alguna pregunta sobre Kruskal, Prim, cualquier otra cosa? ¿Sobre No el sé, el contest que próximo viene? lunes no hay clases. ¿Mm? Próximo lunes no hay clases, ¿no? El próximo lunes no hay clase. Vale. Ujú. De hecho, segundo, ¿qué fecha es en 2 semanas? O sea, la próxima clase sería entonces en 2 semanas, ¿no? A ver, estamos en esta, sería la semana que viene. Esta, ¿no? Fino. Entonces nos veríamos las caras, bueno, yo no les veo las caras, pero me verían la cara el lunes 10, ¿ok? Sería la próxima clase, sería entonces la última clase de laboratorio. Ahí sí pensaba mandarles, aunque sea un problemita, porque flujo no es algo que normalmente se ve en algoritmos 3, o sea, sí forma parte del contenido, pero solo si da chance y a mí me gustaría que pudieran implementar ese algoritmo. Que yo les di en la teoría es, digamos, el más fácil, que es el Ford-Fulkerson para Maximum Flow. Y de matching no les di ninguno. En teoría pueden utilizar eso y lo vamos a ver la semana que viene otra vez. O sea, pueden usar el Ford-Fulkerson para resolver matching. Y si de verdad quieren un algoritmo rápido, es lo que no sé si dará chance de verlo todo, pero yo quiero darle un poquito de teoría la semana que viene y ver por qué el algoritmo funciona. ¿Sí? Y bueno, eso es todo. ¿Y el contest cuánto es que vale? Igual que el otro 20. O sea, estas tareas valen, estos 4 Aunque, ejercicios valen claro, 30. como son tan poquitos ejercicios, ok, eso lo voy a pensar porque tienes razón, el contest debería valer más puntos. Claro, claro. Sí, sí, Si no, no llego al 3, bueno. es que no era la idea. Entonces, fino, eso, déjame dejar de grabar.